Nos han enseñado a admirar la fuerza de Jesús. Admiramos el poder que calmó la tormenta, la autoridad que expulsó demonios, la confianza que silenció a los fariseos. Creemos que vencer nuestra propia guerra interior, nuestra ansiedad, nuestro miedo, nuestra tentación, se trata de replicar esa fuerza. Imaginamos que la victoria significa eventualmente dejar de sentir el conflicto, volvernos disciplinados, fuertes, inquebrantables. Pero, ¿qué pasaría si esa admiración estuviera en parte equivocada? ¿Y si el mayor secreto de Jesús para la victoria no fue la ausencia de conflicto, sino su reacción divina en el momento de su mayor agonía humana? La escena es Getsemaní. El lugar está oscuro, los olivos retorcidos parecen sombras fantasmales, y Jesús, el príncipe de paz, está colapsando. El Evangelio de Lucas nos dice que estaba en tal agonía que su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre que caían al suelo. Él, que vino al mundo con el propósito de morir, ahora ruega al Padre: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Esto suena a debilidad, suena a vacilación. ¿Cómo puede aquel que es omnipotente estar en un conflicto interno tan violento? Aquí está el misterio que debe ser resuelto. ¿Cómo puede esta escena de aparente debilidad humana, esta renuencia a beber el cáliz, ser al mismo tiempo el secreto exacto para la victoria de Jesús y para la nuestra? ¿Cómo puede la agonía ser el camino hacia la paz? Estamos a punto de desvelar una paradoja que está en el corazón del Evangelio, una verdad que puede realinear completamente la forma en que luchas tus batallas. La respuesta no está en el poder que Jesús demostró públicamente, sino en la sumisión que Él eligió en privado en medio de la prensa de aceite. Si amas desentrañar los secretos profundos de la Biblia, si buscas más que respuestas fáciles y anhelas un entendimiento que transforma, estás en el lugar correcto. La verdad sobre la victoria de Jesús en Getsemaní es mucho más profunda de lo que la mayoría imagina y tiene el poder de cambiar la forma en que enfrentas tus propias guerras. Y mientras nos preparamos para entrar en el jardín oscuro, sé parte de esta expedición. Si este tipo de investigación espiritual profunda es lo que buscas, haz clic ahora en el botón Me gusta para que YouTube muestre este video a más personas que necesitan escucharlo. Suscríbete al canal para no perderte ningún descubrimiento y, por favor, comenta abajo desde qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos saber dónde está llegando este mensaje. Para entender lo que sucedió aquella noche, debemos retroceder en el tiempo, no solo con la imaginación, sino con los hechos. Cierra los ojos y siente el aire frío de la noche en el Monte de los Olivos. Debajo de ti, las luces de Jerusalén brillan y el templo majestuoso se eleva contra el cielo. Jesús lleva a Pedro, Santiago y Juan a un lugar familiar, un huerto llamado Getsemaní. Pero este no es un jardín de flores ornamentales, es un olivar funcional, y el propio nombre, en arameo Gat Shmanim, nos da la primera pista devastadora. No significa jardín de la paz, significa literalmente la prensa de aceite. Descubrimientos arqueológicos en el área del Monte de los Olivos han confirmado la existencia de prensas de aceite muy antiguas, algunas datando del período del Segundo Templo, exactamente el tiempo de Jesús. Una prensa de aceite era un lugar de presión violenta. Las aceitunas eran primero trituradas por una gran piedra para hacer una pasta, y luego esa pasta se colocaba en esteras y se prensaba bajo pesadas vigas de madera o una prensa de tornillo, aplastándolas hasta que se extraía la última gota del precioso aceite. La propia geografía del lugar es una profecía. Jesús no fue a un santuario para relajarse, Él fue a una prensa para ser aplastado. Es en ese escenario que el doctor Lucas, un médico, nos da un diagnóstico clínico preciso.
es el único evangelista que usa la palabra griega agonia, Lucas 22:44. Para nosotros, agonía significa dolor extremo, pero en el griego clásico, agonia es un término atlético. Significa una lucha, un conflicto, una competencia. Jesús no estaba pasivamente hundiéndose en la tristeza. Él estaba activamente luchando en su humanidad. Su cuerpo estaba reaccionando a una presión espiritual tan intensa que los vasos capilares bajo su piel se rompieron, llevando al fenómeno de la hematidrosis, el sudor de sangre. ¿Pero contra qué estaba luchando? ¿Solo el miedo al dolor físico de la crucifixión? No. El texto nos dice que él luchaba contra el cáliz. En el pensamiento judío del Antiguo Testamento, el cáliz no era solo un símbolo de sufrimiento, era una metáfora específica para la ira de Dios contra el pecado. En Isaías 51:17, Jerusalén bebió el cáliz del furor de Dios. En Jeremías 25:15, se le ordena al profeta hacer que las naciones beban el cáliz del vino de mi furor. Lo que estaba en el cáliz de Jesús era el peso concentrado del pecado del mundo y la separación total del Padre que ese pecado exigía. Esta es la verdadera guerra interior de Jesús. No era solo el miedo a la muerte, era el horror de la separación. El Hijo Santo, que existió en perfecta comunión con el Padre por toda la eternidad, estaba a punto de hacerse pecado por nosotros, 2 Corintios 5:21, y beber el cáliz de la ira divina que nosotros merecíamos. El libro de Hebreos, en el capítulo 5, versículo 7, nos dice que Jesús, con fuerte clamor y lágrimas, ofreció oraciones a aquel que podía librarlo de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente. Pero, si fue oído, ¿por qué tuvo que beber el cáliz igualmente? La paradoja se profundiza y la respuesta está a punto de ser revelada. Aquí es donde el universo se detuvo por un momento. Aquí es donde la historia de la redención fue sellada, no con un trueno del cielo, sino con un susurro de rendición en la oscuridad. La gran revelación es esta: el secreto de Jesús para vencer la guerra interior no fue una técnica para eliminar el conflicto, sino un principio para vencerlo en el preciso momento en que era más feroz. La victoria no es la ausencia de lucha, es el realineamiento de la voluntad. Jesús no venció en Getsemaní cuando el miedo desapareció, pues no desapareció. Él venció en el instante exacto en que su humanidad, en plena agonía, se doblegó a su espíritu alineado con el Padre y pronunció la frase más poderosa del universo: pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Mateo 26:39. La victoria sobre nuestra guerra interior no se alcanza por la autoafirmación o la fuerza de voluntad. Se alcanza por la sumisión radical al propósito divino. Ahora que la revelación está clara, vamos a probarla, no con opiniones, sino con las evidencias irrefutables de la tierra, del texto y de la teología. La prueba comienza con la propia geografía. La arqueología que confirma las prensas de aceite en el Monte de los Olivos no es un mero detalle escénico. Es la teología misma de la escena. La presión aplastante no era un accidente, era el método necesario para extraer el precioso aceite. Así como las aceitunas, Jesús, en el huerto llamado prensa, tuvo que ser espiritualmente aplastado por la presión del propósito divino para que el aceite de la salvación, su voluntad perfectamente sumisa, pudiera fluir para sanar al mundo. Sumerjámonos en el texto griego original, pues las palabras elegidas por los autores bíblicos son llaves que abren salas enteras de significado. Como vimos, Lucas 22:44 usa agonía, la lucha de un atleta, un conflicto activo, no un dolor pasivo.
Pero la pista más profunda proviene de Hebreos 5:7, que dice que Jesús, con lágrimas, fue oído a causa de su temor reverente. La palabra griega para temor reverente es eulabeia. Esto no significa pavor o terror, sino un temor piadoso, una sumisión reverente. Piensa en el impacto de esto. Él no fue oído y el cáliz fue removido. Él fue oído en su sumisión. Dios no respondió a la petición de alivio, sino que honró el acto de rendición. ¿Y qué decir del propio cáliz? Este es otro pilar de la evidencia. En el contexto histórico y bíblico, el cáliz era el símbolo inequívoco de la ira de Dios. Isaías 51:17 clama: «Despierta, Jerusalén, tú que de la mano del Señor bebiste el cáliz de su furor». Jeremías 25:15 confirma esta imagen. La guerra interior de Jesús no era primariamente sobre el miedo a los clavos y a una cruz. Era sobre el horror de convertirse él, el santo, en el recipiente del insensato juicio que toda la humanidad merecía. Su pavor no era solo el del dolor físico, sino el de la separación espiritual del Padre al hacerse pecado por nosotros. Esta idea de sumisión radical no es un tema aislado, es el corazón de la teología de Cristo, lo que los teólogos llaman kenosis o el vaciado. El apóstol Pablo nos da el plano de esta victoria en Filipenses 2, versículos 5 al 8. Él nos instruye a tener la misma mentalidad de Cristo. ¿Y cuál era esa mentalidad? Aquel que, siendo en en forma de Dios, se despojó a sí mismo, del griego ekenosen, no se aferró a su igualdad con Dios, sino que tomó la forma de siervo. ¿Y cuál fue el clímax de ese despojo? Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Getsemaní fue el momento en que ese despojo se volvió más doloroso y real, la obediencia siendo forjada en el fuego de la prensa. La propia obediencia de Jesús se revela como un proceso aprendido en su humanidad, no algo robóticamente automático. Esto es impactante, pero está textualmente en la Biblia. Hebreos 5, versículo 8, nos dice algo que casi no tiene sentido, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo puede el Hijo de Dios aprender obediencia? En su perfecta humanidad, Jesús fue sometido a la agonía de Getsemaní, a la prensa de aceite, precisamente para que su voluntad humana fuera perfecta y experimentalmente alineada con la voluntad divina. La obediencia que Él demostró en la cruz fue cimentada en la lucha que Él venció en 1900, el huerto. Y es exactamente por eso que la experiencia de Jesús, aunque única y divina, valida profundamente nuestra propia lucha. Cuando el apóstol Pablo, en una explosión de honestidad, escribe en Romanos 7:15, «Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago». Él está describiendo nuestra guerra interior. Él describe la frustración de una voluntad dividida, un alma en agonía, sintiéndose prisionera de la ley del pecado. ¿Te suena familiar? Pablo está describiendo la exacta condición humana que Jesús vino no solo a perdonar, sino a vencer. La victoria que Pablo encuentra, sin embargo, no está en Romanos 7, el capítulo de la lucha. La victoria está en Romanos 8, el capítulo de la sumisión. La respuesta para la guerra de Romanos 7 no es intentarlo con más fuerza. La respuesta es la rendición al Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Jesús no solo validó nuestra lucha en Getsemaní. Él trazó el mapa de escape. La salida no es por la fuerza de voluntad de nuestra carne, psique, sino por la rendición absoluta al Espíritu, pneuma. La victoria es la sumisión. Aquí, la historia antigua se convierte en un puente hacia tu corazón. La lección teológica de Getsemaní es un alivio y un desafío.
El alivio es este: Dios no nos promete una vida sin guerra interior. Si el propio Hijo, en su perfecta humanidad, experimentó la agonía, ¿por qué creeríamos que nosotros seríamos librados de ella? El desafío es este: la santificación, el proceso de volvernos más parecidos a Cristo, no es la eliminación del conflicto, sino el acto continuo y diario de someter nuestra voluntad rebelde a la voluntad perfecta de Dios. Tu lucha interna no es una señal de que Dios te ha abandonado. Es el campo de entrenamiento exacto donde tu fe está siendo forjada. Redefinimos la victoria espiritual. En nuestra cultura, la victoria se parece al poder, al control, a la influencia y a la ausencia de dolor. Pero el secreto de Jesús nos muestra que la verdadera victoria espiritual se parece a algo totalmente diferente. Se parece a rodillas en el suelo de un huerto polvoriento. Se parece a lágrimas y a un sudor de sangre. Se parece a la frase que desarma al ego: no mi voluntad, sino la tuya. La victoria que Dios busca en nosotros no es nuestra capacidad de cambiar nuestras circunstancias por la fuerza, sino nuestra disposición a ser cambiados por Él dentro de nuestras circunstancias. Por lo tanto, la aplicación moral es un cambio radical de postura en la oración. Dejamos de luchar contra Dios y comenzamos a luchar con Dios. ¿Qué significa esto? Dejamos de gastar toda nuestra energía de oración implorando a Dios que remueva el cáliz que Él mismo ha permitido. En lugar de eso, comenzamos a pedir la fuerza de Jesús para beber el cáliz que se nos ha dado, con sumisión y confianza en el propósito mayor del Padre. La lucha ya no es contra la situación. La lucha es contra nuestra propia resistencia a la soberanía de Dios sobre la situación. Es ahí donde se gana la verdadera guerra interior. Y ahora, esta revelación milenaria se convierte en un espejo para tu vida, hoy. Te obliga a detenerte y reevaluar tus propias guerras interiores. Sé honesto por un momento. ¿Cuánto tiempo llevas en agonía? ¿Cuánta de tu energía espiritual se gasta implorando a Dios que remueva tu cáliz? Pasamos la vida entera pidiendo a Dios que nos quite aquello que nos causa dolor, la adicción que no podemos romper, la ansiedad que sofoca nuestra paz, esa relación difícil que drena nuestra alma, la enfermedad crónica que limita nuestro cuerpo, o el trabajo frustrante que parece un callejón sin salida. Oramos: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero la lección de Getsemaní nos hace la pregunta más difícil de todas. ¿Cuál es el Getsemaní de tu vida en este preciso momento? ¿Dónde estás luchando, sudando sangre espiritual, intentando desesperadamente imponer tu voluntad sobre la situación? ¿En qué área de tu vida le estás diciendo a Dios: solo tendré paz si tú quitas esto de mí? Cuando el secreto de Jesús para la victoria fue exactamente el opuesto. Su paz no vino de la remoción del cáliz, sino de la sumisión radical a Él. ¿Será que tu mayor lucha no es contra el problema, sino contra la mano soberana de Dios que ha permitido ese problema por un propósito que aún no ves? Esto nos lleva a la pregunta final, y quizás la más importante que responderás hoy. ¿Estás luchando por cambiar tu situación o estás dispuesto a luchar para someterte a la voluntad de Dios dentro de esa situación? La victoria de Jesús no fue una renuncia pasiva, fue una rendición activa y poderosa a la misión del Padre. Su secreto para vencer la guerra interior fue cambiar la pregunta ¿por qué yo? Por la declaración hágase tu voluntad. Tu mayor victoria puede no estar en el cambio de tus circunstancias, sino en el cambio de tu corazón hacia Dios sin importar el costo. El secreto de Jesús para vencer la guerra interior, por lo tanto, no fue una fórmula mágica para acabar con el dolor, sino una decisión radical de someterse al propósito.
La victoria en Getsemaní no fue la ausencia de conflicto, fue el realineamiento de la voluntad. Jesús nos mostró que el arma más poderosa en nuestra guerra interior no es nuestra fuerza, sino nuestra rendición. La paz que sobrepasa todo entendimiento no viene cuando Dios hace lo que queremos, sino cuando nosotros elegimos querer lo que Dios hace. La victoria comienza no con un grito de guerra, sino con la frase de rendición más poderosa de la historia. No mi voluntad, sino la tuya. Esa es el arma secreta que Jesús nos entrega hoy para nuestras propias guerras. Y ahora quiero que declares tu decisión de usar esa arma. La victoria de Jesús comenzó con esa frase, y la tuya también puede comenzar. Vamos a transformar este espacio de comentarios en nuestro propio Getsemaní de decisión. Comenta aquí abajo cuál es la voluntad contra la que necesitas dejar de luchar y comenzar a someterte hoy. Sé específico, sé valiente. Escribe, por ejemplo, no mi orgullo, sino el perdón, o no mi miedo, sino tu obediencia, o no mi adicción, sino tu voluntad. Declara tu rendición en los comentarios y, si este mensaje resonó profundo en tu alma, si sentiste el llamado a una fe más profunda y sumisa, por favor, suscríbete a este canal. Hay muchos otros secretos como este que necesitamos desentrañar juntos. Recuerda siempre, tu mayor batalla no se gana cuando finalmente te vuelves lo suficientemente fuerte para luchar, sino cuando te vuelves lo suficientemente humilde para rendirte.